Bueno, ya empezó a grabar. Entonces, muy buenos días para todos. Que tengan un bonito día. Que ayer hayan tenido un día lleno de bendiciones. Hoy vamos a trabajar la sesión número 9 de física. Entonces les voy a... buenas, Jesús. Pues les voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, creo que ya está compartiendo la pantalla. Entonces aquí está la guía que yo les compartí a ustedes en el Classroom. Tenemos aquí el área de ciencias, la asignatura es física. El tema de la sesión de hoy es primera ley de Newton. La frase del día de hoy es ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Ningún gran descubrimiento se hizo sin una audaz suposición. Entonces esa es la frase para el día de hoy. Primera ley. Entonces, interpreta el concepto de la primera ley. Entonces, la clase pasada, nosotros vimos de qué se trataban así las tres leyes, así por encima. La de hoy es mucho más sencilla. Entonces dice, interpreta el concepto de la primera ley de Newton. La segunda es, determina los efectos de que esta ley trae a su vida diaria. Es decir, en qué percute eso para nosotros. Construye hipótesis acerca de los conceptos y las leyes de Newton para su posterior aplicación. Es decir, vamos a hacer la introducción a la segunda ley de Newton. Identifica los fenómenos naturales, los conceptos físicos relacionados con la dinámica en situaciones cotidianas. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a identificar qué es la primera ley de Newton, cómo se compone esa primera ley, para qué nos sirve y qué es lo importante de esa ley para la segunda ley de Newton. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces aquí les voy a mostrar un diagrama, un dibujito. Yo no soy tan buen dibujante. Van a hacer este diagrama en el cuaderno. Entonces, mientras les voy a dar aquí 2 minuticos para que hagan este mismo dibujo, lo pasen a su cuaderno. Este es el primer diagrama. Este diagrama corresponde a la primera ley de Newton, ¿no? Entonces, a este diagrama pónganle título inercia. Primera ley, ley de la inercia.
Entonces, este cuadrante tiene 4 momentos. Cuatro momentos que nos van a mostrar una acción que vemos en nuestra cotidianidad. Y cómo vamos a ver cómo esa acción es la que nos permite identificar los primeros pasos para arrancar la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza. Entonces, un minutico hay más para que terminen de copiar ese diagrama. Bueno, entonces la ley de la inercia dice, ya voy a explicar el diagrama de arriba. Primero voy a hacer el recuento de qué es la primera ley, la ley de la inercia, la primera ley, para tener claro los 4 momentos del diagrama que acabamos de copiar. La primera ley dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante, o moviéndose a velocidad constante. En línea recta, a menos que una fuerza externa la haga cambiar. Entonces, la primera ley dice que todo cuerpo puede tener 2 momentos. Uno, donde esté en reposo, donde esté quieto, donde la velocidad sea 0, porque está quieto, está en reposo. Y otro momento puede ser cuando el objeto se está moviendo, pero este se está moviendo a una velocidad constante. Eso quiere decir que si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Eso quiere decir que si la aceleración es 0, eso quiere decir que la fuerza va a ser de alguna u otra manera una fuerza constante, digámoslo de cierta manera. Entonces, a eso se refiere la primera ley de Newton. Todo objeto va a estar en reposo, o si se está moviendo a una velocidad constante para que su aceleración sea 0. Entonces, ahí vemos que la primera ley se llama la ley de la inercia porque se supone que debe estar en reposo. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas sea 0. Entonces, aquí vamos a ver un experimento que lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a repasar otra vez los 4 momentos de la gráfica que yo les acabo de decir que íbamos a copiar. Entonces, el primer momento, hay un carro. Este carro está quieto. Hay una persona atrás que lo va a empezar a empujar. Hay una fricción, una fuerza de fricción. Acá vean. Una fuerza de fricción del piso con las llantas. Hay una fuerza que es la fuerza de la gravedad que va
es la que nos empuja al centro de la Tierra. Y hay una fuerza que va del piso hacia arriba. A esa la vamos a denominar una fuerza natural. Entonces, ahí la persona que va a empujar el carro no está haciendo fuerza. Está ahí nomás. No está haciendo fuerza. Entonces, en el primer momento, la persona está quieta, no está empujando el carro. La fricción hay, pero no hay fuerza de fricción porque el carro está quieto. Es decir, está, pero no se ejerce porque el carro está quieto. Hay una fuerza de gravedad que empuja el carro hacia el piso y una fuerza natural del piso hacia el carro, hacia arriba. Como todas las fuerzas están quietas y no hay aceleración, eso quiere decir que la velocidad es cero. Entonces, como la velocidad es cero, el cuerpo está y permanece en reposo, que es lo que dice la primera ley de Newton. Entonces, este primer momento es la descripción de la primera ley de Newton. En el segundo recuadro, vemos que el carro ya no está en velocidad cero porque cambia, tiene un cambio, por eso tiene un más cero. Entonces, cero más x. Entonces, eso quiere decir que la velocidad ya no es cero, porque va a tener un cambio, va a aumentar. Ese más x, eso quiere decir que está aumentando la velocidad. Y cuando la velocidad aumenta, cuando esa velocidad aumenta y esa velocidad se vuelve constante, la aceleración es cero. Y decíamos que cuando no hay aceleración, la fuerza va a tener como una fuerza, digámoslo, una fuerza constante. Una fuerza constante. Entonces, decíamos que cuando la velocidad es constante y la aceleración es cero, es como si su, es como si su movimiento en ese momento, en ese pequeño instante, fuera cero, fuera cero. Es decir, que su inercia, su inercia va a tender a cero. Su inercia va a tender a cero. Por eso aquí el ejemplo de llevar una caja, porque la velocidad que lleva el carro es la misma velocidad que lleva la caja. Entonces, cuando la velocidad que lleva el carro en ese pequeño instante y su aceleración es cero, la inercia tiende a ser a cero porque la velocidad de la caja va a ser la misma que velocidad que va a llevar el carro. Por eso, cuando estamos dentro del carro, nosotros no sentimos la velocidad. No, ¿por qué? Porque nosotros la inercia va a tender a cero y va a hacer como si nosotros tuviéramos la velocidad del carro y vamos a tener esa percepción. Es cierto, vamos a tener la velocidad del carro, pero nosotros no la vamos a sentir. Entonces, cuando el carro frena, las personas no tenemos ese pequeño momento de reacción y nosotros seguimos con la velocidad que llevaba el carro y vamos a tener un movimiento nosotros brusco. ¿Por qué? Porque nosotros llevábamos la velocidad que tenía el carro. Por eso es que en los carros mandan a ponerle el cinturón de seguridad, ¿no?
Es para evitar eso. El cinturón de seguridad en el carro es para evitar eso. Porque nosotros llevamos ese momento cero de inercia, no sentimos, no la sentimos, llevamos la misma velocidad del carro, pero cuando hay un cambio, que eso es lo que dice la ley de la inercia, a no ser que haya un cambio en esa velocidad cero, en esa aceleración cero, y nos haga cambiar de posición. Entonces, por eso cuando frena el carro, nosotros cambiamos de posición. Por eso ponen el cinturón de seguridad. Este segundo momento, este dibujo del segundo momento, eso es lo que expresa. Eso es lo que está expresando ahí. El tercer momento muestra que el carro lleva una velocidad y en cualquier momento, en el ejemplo que yo puse es un semáforo, lleva velocidad y le toca frenar. Le toca frenar. Eso quiere decir que va a tener una desaceleración, es decir, que el carro va a desacelerar. Eso quiere decir que en la ley de la inercia va a haber un momento en el que los objetos van a tener que cambiar. Si iban en velocidad constante, en una aceleración constante, es decir, en ese momento de inercia cero, aunque vaya en movimiento, y tenga que cambiar su movimiento, es decir, frenar, desacelerar, ahí cambia su momento de inercia. ¿Por qué? Porque cambia la velocidad, cambia la aceleración, es decir, empieza a desacelerar, es decir, cambia esa fuerza constante ya no va a ser constante, va a cambiar porque está desacelerando. Eso es lo que está hablando aquí el tercer momento, en que un objeto, aunque vaya en velocidad y aceleración constante, si hay un cambio de velocidad, definitivamente el momento de inercia también tiene que cambiar. Es decir, que la fuerza, porque hay un cambio de aceleración, va a cambiar. Eso es lo que muestra aquí el segundo momento. Entonces aquí, en el último momento, acá en el último momento muestran que el carro, porque frena, es decir, vuelve a velocidad cero, porque frena, la caja que llevaba arriba va a salir hacia el frente con la velocidad que llevaba el carro. Va a salir hacia adelante con la velocidad del carro. Es decir, se va a mover por inercia. Porque como llevaba la inercia, el momento de esa inercia cero, lo llevaba ahí, llevaba esa velocidad. Y frenan, y uno llevaba esa velocidad, nosotros por inercia vamos a movernos con esa velocidad. Eso es lo que nos está mostrando aquí la tercera, la cuarta casilla. La cuarta casilla. Entonces, esto es lo que muestra la primera ley de Newton. ¿Preguntas hasta ahí, hasta el momento de la primera ley de Newton, muchachos? Preguntas, por favor. Ronaldo dice, no, señor. Preguntas, muchachos. El tema es muy sencillo. Ya les voy a explicar cuál es la actividad del día de hoy, que también es muy sencilla. Ya se empieza a complicar la situación la próxima clase, a partir de la segunda ley de Newton. Ahí ya se complica. Pero hasta aquí no metemos números, no le metemos magnitudes, solo le metemos interpretación.
¿Alguna pregunta ahí sobre la primera ley sobre la ley de la inercia, muchachos? Voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, le bajo a la velocidad. ¿Voy bien? Bueno, entonces creo que no hay pregunta. Entonces voy a volver aquí a la guía. Yo les decía que aquí había un experimentico. Un experimento que van a hacer ustedes. No está dentro de la tarea, solo es para que ustedes interpreten qué pasa en esa situación. Entonces el experimento dice, ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda y verás que este es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos anteriormente. Eso quiere decir que hubo un movimiento constante. ¿Cuál era el movimiento constante? Cuando se giró por encima de la cabeza. Y cuando soltamos la cuerda, ahí hay un cambio de velocidad, un cambio de aceleración, es decir, un cambio del momento de inercia. Eso quiere decir que ahí la manzana, o bueno, o el objeto que usted haya o que se quiere atar, sale volando. ¿Por qué sale volando? Porque sale con la velocidad con la que estaba girando. Pero como hubo un momento, un cambio de aceleración, un cambio de movimiento, un cambio de fuerza, ahí hubo un cambio de inercia, porque sigue con la velocidad que llevaba. Ese es el mismo ejemplo que yo puse cuando íbamos en el carro y la caja, y el carro frena y la caja sale volando, sale con la velocidad, porque llevaba un momento de inercia ahí por la velocidad constante del carro. Lo mismo pasa acá, el objeto llevaba la velocidad constante que gira, y cuando uno lo suelta, cambia, desacelera, y hay un cambio de inercia, un momento ahí pequeño. Entonces, a eso es lo que se refiere la primera ley de Newton. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer de clase para el día de hoy, la actividad, es muy sencilla. El primer punto es, realiza el diagrama de fuerzas para la primera ley y luego realiza, uy, ahí lo escribí mal, se me fue una letra que no es, y uno para cuando cambie la aceleración. Entonces, ahí ustedes van a proponer un ejemplo para la primera ley de Newton. Yo puse, en mi ejemplo, en mi diagrama, yo puse un carro y una caja. Ustedes van a proponer, se van a imaginar su propio ejemplo. Van a realizar el diagrama de ejemplos de fuerza para esa ley y luego va a realizar uno para cuando cambia la aceleración. Es decir, van a proponer su ejemplo para estos 4 momentos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en el primer punto. Yo propuse este ejemplo, el carro, la caja y que frenaba por un semáforo. Ustedes, cada uno, se va a imaginar un ejemplo. Por eso, como cada uno se lo va a imaginar aparte, me imagino que deben ser 30, 40 ejemplos distintos, ¿no? Pero bueno, la idea de ese primer punto es hacer eso, hacer lo que yo hice para la primera ley de Newton y para cuando cambia la aceleración. Ahí están los 4 momentos, eso es lo que tienen que hacer ustedes, pero van a proponer su propio diagrama, su propio dibujo. El segundo punto dice, ¿cuál es la importancia de la gravedad en la primera ley de Newton? Justifique su respuesta. Entonces ahí, cuando estamos hablando acá, yo les decía que había una fuerza que se llamaba gravedad. Entonces, en la primera ley de Newton, ¿qué tiene que ver la gravedad? ¿Qué tiene que ver la gravedad en la primera ley de Newton? ¿Qué se imaginan ustedes que es la fuerza de la gravedad? Y pues van a justificar su respuesta.
Van a decir si es buena, si es alta, si es poquita, si es mucha. ¿Qué tiene que ver la gravedad en la primera ley de Newton? Y en el tercer punto, vamos a empezar, vamos a empezar, ya les voy a dar un ejemplo, de qué es peso y qué es masa, porque a partir de eso vamos a hacer la introducción de la segunda ley de Newton. Entonces, van a hacer un ejemplo, van a hacer un diagrama y por medio de ese dibujo van a explicar cuál es la diferencia entre peso y masa. No es lo mismo. Tienen que ver uno con la otra, pero no es lo mismo. Una cosa es la masa suya, la masa corporal suya, su masa corporal. Y otra cosa es cuánto pesa usted. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, como son dos cosas distintas, una cosa es la masa, ya les di el ejemplo con la masa corporal, y otra cosa es el peso corporal. ¿Cuánto pesa usted? Entonces, ahí está la diferencia entre cuál es masa corporal, es decir, ahí, digamos, va a sonar redundante, pero ahí, la masa está ahí, ahí. Cambio el peso es cuando hay un cambio de movimiento, un cambio de posición. Y cuando hay cambio de posición, la gravedad influye, porque la gravedad es la fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Entonces, ahí ustedes pueden ver que la masa es ahí, digamos, el valor. Y el valor agregado es el movimiento que tiene esa masa y por medio de la fuerza de la gravedad se convierte esa masa en peso, porque hay un cambio de movimiento. Entonces ahí yo ya les di el ejemplo de qué es masa, de qué es peso. La masa corporal es cuando usted está quieto ahí y el peso es cuando usted empieza a subir y a bajar un escalón alto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un cambio de movimiento y como hay movimiento, hay la gravedad influye, porque es la fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Y como la gravedad influye, hay una fuerza. Y a esa fuerza la vamos a denominar peso. Por eso, una cosa es la masa corporal, usted quieta o su cuerpo, y otra cosa es el cuerpo en movimiento, que sería el peso. Ahí está la diferencia. Van a hacer un dibujo para la masa y por medio de un diagrama de fuerzas, ya sabemos que hay una fuerza que nos jala al centro de la Tierra, que se llama gravedad, y hay una fuerza que tira hacia arriba, que se llama la fuerza natural, que sería la fuerza del piso. ¿Listo? Hacen el diagrama de fuerzas para dar la diferencia entre peso y masa. ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que tienen que hacer de tarea? ¿Preguntas? ¿Preguntas de la tarea? Profe, el primer punto, listo. Entonces voy a recordar cuál dice el primer punto. El primer punto dice, realizar el diagrama de fuerzas para la primera ley y luego realiza uno para cuando cambie de aceleración. Entonces yo les decía que yo les puse un ejemplo con el carro y la caja. Ese fue mi ejemplo. Ustedes van a hacer un ejemplo, su propio ejemplo, para la primera ley de Newton. Van a hacer un diagrama para su primera. Y como en el dibujo que yo les expliqué, hay 4 momentos. En uno de esos 4 momentos, hay uno donde yo expliqué el cambio de la aceleración. Eso quiere decir que en su dibujo, ustedes tienen que hacer también un diagrama para explicar el cambio de aceleración. Eso es lo que tienen que hacer en el primer punto. Eso es lo que hay que hacer en el primer punto. ¿Algo más? ¿Más preguntas?
Realmente el tema es muy sencillo. El ideal es, si no hay preguntas, llamar lista y lo que queda de la clase, los 40 minuticos, la media hora que queda, ustedes puedan hacer esos dibujos, porque son dibujos lo que tienen que hacer. El segundo es explicar cuál es la importancia de la gravedad y el tercer punto es... ¿Cuál era el tercer punto? Ah, sí, un dibujo para decir cuál es la diferencia entre peso y masa. O sea, son puros dibujos y una explicación para ustedes qué es la gravedad y cuál es la importancia para la primera ley de Newton o para la fuerza. ¿Cuál es la importancia para la fuerza? Entonces, como no hay preguntas, voy a llamar lista de una vez. ¿Listo? Porque el tema es muy sencillo. Hoy la tarea va a ser la actividad en clase. O sea, la tarea va a ser actividad en clase. Por eso van a tener este momento para hacer eso. Voy a llamar lista. ¿Hasta qué horas? Bueno, pues ojalá aprovechen el tiempo y lo terminen hoy. Pero como yo sé que a veces no alcanzan a terminar porque pues hay problemas a veces. Hoy es miércoles, jueves, viernes. A más tardar el viernes por la noche, yo ya creo que eso ya debe estar en la plataforma. Bueno, no voy a llamar lista. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, tenemos un segundito que me está cargando el drive para poder llamar lista de una vez. No, no, todavía está cargando. Esperemos 2 minuticos que termine de cargar. Bueno, se quedó cargando esto. Hola. Aldana Cruz Evelyn. ¿No está? Bueno. Baena Ruiz Cristian Camilo. Presente. ¿Listo? El que va contestando ya puede ir saliendo para que vaya empezando a hacer la actividad. Bello Ramírez, Carla Daniela. Presente, profe. ¿Listo? Caballero Díaz, Deiber José. Caballero Díaz, Deiber José. Ojalá todos me contesten con el micrófono para que rinda la llamada lista. González Peña, Juan David. Presente. ¿Listo? Montiel Terán, Brandon Eduardo. Nieto Benítez, Dayana Alejandra. Riales Acosta, Jefferson David. Rivera Pinzón, Johan Felipe.
Rojas España Sebastián. Presente. Listo. Sánchez Pérez Simón. Saray Salgado Juan Andrés. Presente. Listo. Vega Cárdenas Holman Santiago. Algutria Hernández Johan Andrés. Presente. Listo. Avendaño Arevalo Juan Andrés. ¿No está por ahí? Bueno. Camacho Sánchez Santiago. Chimbí Casas Daniel Felipe. ¿No? Bueno. Contreras Linares Emilce. ¿No? Estupiñán Rivas Jafet Daniel. Presente. ¿Listo? Estupiñán, bueno, sí ya. Fajardo García Brigitte Natalia. García Méndez Cristian Camilo. Presente, profe. ¿Listo? García Rodríguez Fabián Esteban. Presente. ¿Listo? Gómez Daza Brigitte Marcela. Presente. Gómez Carabalí Santiago. ¿No? Gómez Lozano Alexis Fernando. González Pérez Justin Andrés. Presente. Listo. Henao Grisales Angie Carolina. Presente. Listo. Hernández Salas Miguel. Macías Cardoso Jesús Miguel. ¿No? Está por ahí. Ordóñez Sáenz Denis Alejandra. Presente. ¿Listo? Ortiz Durán Derani Alexandra. Presente. ¿Listos? Páez Celis John Manuel. Presente. Presente. ¿Listo? Pava Cedas Nicolás Andrés. Peña Hernández Jefferson Andrei. Pérez Moreno Julián Camilo. Peña Poveda Peña Ronaldo. Presente. ¿Listo? Prasca Vergara Sebastián Andrés. Rincón Vallen Andrés Felipe. Salguero Espinosa Jonathan. Y Sánchez Castillo Andrés Felipe.
Voy a mirar a ver quiénes me contestaron en el chat. Para ver si es que no llamé a algunos. Bueno, no, parece que no. ¿A quién no llamé? Que esté en la videollamada, muchachos. ¿A quién no llamé? O llamé a todos. Lista. Hubo gente que no me contestó. Estoy casi seguro. Habían casi 22 personas y solo 16 contestaron la lista. Bueno, ojalá hayan puesto el saludo en el tablón para ahora ponerle la asistencia. Bueno, muchachos, voy a parar la grabación.